actualidad, como queremos estar súper bien enterados Las de qué noticias de sucede. hoy. Claro, pero como no las sé, por lo menos yo. Es que no lees el periódico. Legalmente no. Sé las noticias, pero no sé tratarlas a nivel profesional. Y hoy vamos a bombardear a nuestro querido abogado de una serie de preguntas porque tenemos un serio problema, ¿no es así? Sí, Cristal? fíjense que se formó este famosísimo socavón ahí en Cuernavaca, en este tramo que fue remodelado para el uso de toda la gente que transita por ahí, circula para pues ayudar al flujo vehicular, y que resulta que cae este vehículo, le quita la vida a las dos personas que iban en él, padre e hijo, y bueno, pues un socavón de 5 metros de profundidad. Ahí, ¿de qué estamos hablando, abogado? Hay que fincar una responsabilidad, porque todos echan la bolita, ya ha sido mucho, es que vamos a hacer un análisis, vamos a fincar responsabilidades. Bueno, eso es típico del gobierno, porque Sí. yo creo que lo principal, lo que le vamos a preguntar, señor abogado, es lo siguiente, porque creo que es el interés de todos. ¿A quién tenemos que responsabilizar Sí, esto? exacto. ¿Al gobierno? ¿Al de la iniciativa privada, que fue el que hizo el proyecto por autorización del gobierno, o a quién específicamente? Porque la mayoría de la gente conoce el problema, lo que sucedió, el accidente, la tragedia que fue estos dos fallecimientos, pero en fin, yo creo que la gente quiere saber qué proceder. A ver. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Como siempre, aquí en este programa tan exitoso. Sí, es algo muy lamentable y qué triste que vengamos a platicar de esto. Primero que nada, hay que recordar al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, haciendo un recorrido y presumiendo una obra que iba a ser de 40 años como mínimo y duró Exacto. 3 meses. Sí. Primero que nada. Con una inversión que se habló al no principio. omitiendo que el presidente de la Sí. República, con todo el respeto del mundo, salió también en un helicóptero haciendo una transmisión en vivo de una mega obra que terminó siendo de menos de 3 meses. Este famosísimo socavón, Sí. que es un término que no conocíamos, pero que hoy está muy de moda, tiene muchas implicaciones legales, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo y también civil. Estas dos personas que perdieron la vida muy lamentablemente, inclusive hay un peritaje donde se dice que murieron asfixiadas. Sí, porque alcanzaron a hacer una llamada. Alcanzaron a para hacer una pedir llamada, auxilio. uno de ellos hizo una llamada a la novia, le marcó por celular, ni siquiera los cuerpos de rescate estuvieron a la altura. Exactamente. Se tardaron muchísimo tiempo, que fue muy valioso, en el cual hubieran podido, con el material, instrumento y técnica adecuada, a lo mejor los hubieran rescatado. Fíjate, licenciado, en Hermosillo, Sonora, hay muchos, yo ya estaba muy familiarizada con ese término porque hay muchos socavones. Está el vado del río, ahí toda, creció la ciudad en ese punto, y lo que hicieron fue cortarle el cauce a la naturaleza, ¿no? Por donde pasaba agua, dijeron aquí vamos a fincar y vamos a seguir adelante, y se ha dado mucho este tipo de casos, yo creo que una vez cada 3 meses. Sin embargo, no tan profundos los socavones y no han quitado vida a personas, pero nunca se había llegado a platicar este tema por lo mismo, las consecuencias legales, a quién se le van a fincar. Ahí nada más se cubría el socavón y seguimos con nuestra vida normal, pero aquí en este caso que sí quitó vidas, que sí se requiere de este procedimiento, ¿qué? Por ejemplo, los delitos en materia penal no nada más es lo que haces, sino lo que dejas de hacer. Los delitos en materia penal son Omisiones. acciones, pero también omisiones. Ok. Y aquí hay omisiones muy graves. Inclusive, días antes de que pasara esto, hubo un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la cual se le decía, por las condiciones meteorológicas, cosa que no depende del ser humano, obviamente, Sí. por las condiciones, se tenía que tener en cuenta ciertas condiciones de lluvia, de humedad, que no fueron tomadas en cuenta. Hubo omisiones graves de parte del gobierno. Sí, Pero eso fue como, lo tomaron así como, fue culpa de la humedad, lo Sí, aprovecharon. pero yo creo que ¿no? principalmente creo que lo que sucede en la mayoría de los casos cuando se dan ese tipo de licitaciones, no sé si sabe quién es el nombre de la empresa. Sí, ¿Qué tal? es una empresa inclusive consentida del gobierno. Ah, mire, entonces, lo que sucede es que utilizan materiales muy baratos por ahorrar y porque tienen que repartir dinero como quieran. Lo digo abiertamente porque es lo que sucede. Así es. Porque entonces lo que sucede es que quieren ahorrar lo suficiente y el trabajo que hacen no es profesional. Por Claro. eso ocurre esos problemas con el clima, cuando llueve y suceden este tipo de tragedias. Todo es por ganar más dinero. Sí. Era una obra que iba a costar por el orden de los 1.050 millones de pesos, terminó costando 2.100 millones de pesos, el doble de lo presupuestado. Pero las carreteras están aseguradas, ¿no? ¿O no? Sí están aseguradas, de hecho debe haber una reparación del daño para las personas que perdieron la vida. Y antes fue un vehículo, pudo haber sido un camión, por ejemplo, de pasajeros. Exacto. Yo estaba escuchando hoy en la mañana por las noticias que hablaba, no sé, una mujer familiar de estos chicos, no sé si era la hermana o alguien muy allegado, en donde decía que no habían tenido contacto aún
con las autoridades y que no sabían cómo es que los iban no sé si a indemnizar o a reparar el daño, de qué manera, que evidentemente, bueno, una vida humana no se puede reparar. Sin embargo, no sé qué es lo que están pidiendo o si ya están pidiendo algo. O mejor aún, la pregunta es, usted como abogado, ¿qué le sugiere a la gente? Principalmente cuando sucede este tipo de tragedias y a las personas afectadas. A las personas afectadas que pidan la reparación del daño pueden demandar en el ámbito penal. Para mí hay un delito que sería un delito por omisión, sin duda, por la vía administrativa y por la vía civil. La reparación ¿Y del procede? daño. Sí, claro, sí debe de proceder. Pero a ver, la ley de pronto tiene unos huecos ahí que les ayuda muchísimo a distintas partes o las interesadas. ¿Habrá algo ahí que el gobierno pueda utilizar para zafarse de esta responsabilidad? No puede utilizar nada del gobierno, era su responsabilidad. Él es el garante del bien jurídicamente tutelado, que sería la integridad de todas las personas que circulan por esta vía. Además fue una vía que llevó muchísimo tiempo su realización, se supone que fueron materiales de primera calidad, fue una empresa que licitó y como dijimos, se presupuestó y se gastaron el doble de lo Y presupuestado. que es consentida del gobierno esa empresa. Consentidísima del gobierno federal. Ya sabemos. Está trabajando Made en in algo México. del aeropuerto incluso ahorita, ¿no? Del Sí, nuevo así aeropuerto. es, del aeropuerto, ya ha participado en muchas cosas. Ya vimos también en Toluca que acaba de haber un desplome de unas traves del tren que va a haber. Oye, pues estaría bueno que la familia de este joven, de este señor, pues se pusieran en contacto con usted, el licenciado, y usted los apoyara, ¿no? Sí, para claro. que no se dejen, pues, que no pase Sí, así. y que la no vuelva a situación. pasar, ¿no? Sí. Pues eso yo creo que sería lo más importante, que este tramo que seguramente van a reparar, pues de verdad sea algo completamente seguro. Ya estuvieron pasando sus datos en la pantalla y pues le agradecemos mucho que nos haya venido como a Al ampliar un contrario, poquito placer, más qué lástima el que panorama. hayamos venido con esta noticia. No, Sí, desafortunadamente, pero Lo más habrá otras importante es cosas que informar. podamos hablar. Muchísimas Claro, sí, gracias. Gracias, un placer. licenciado. No se muevan de su lugar, continuamos con mucho más en esto que